Momento de conversar con Eno Michels. Él es presidente de la APS, la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales de nuestro país. Don Eno, ¿cómo está? Gracias por el tiempo. Buenas tardes, estoy muy bien. Acá desde Nueva Esperanza, Canindeyú, con día de sol, mucho calor. Bien, don Eno, queríamos compartir con usted algunos datos que ustedes manejan en relación a cómo está avanzando, ya prácticamente terminando en muchas zonas del país, lo que tiene que ver con la cosecha de soja. ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes están teniendo del resultado de esta zafra 2020-2021? Bueno, creo que la cosecha está por terminar, como vos dijiste. Creo que ha de tener un 1% como máximo de cultivo todavía para cosechar, porque su gran mayoría de los productores ya han terminado su cosecha. Y en relación a eso, las expectativas que tiene don Eno en el nivel de producción en términos generales para esta zafra. Y bueno, no tenemos todavía los resultados finales, pero sí es cierto que vamos a tener una pequeña merma en relación a la producción del año pasado, porque tuvimos varios factores del clima que influenciaron para que sea menor la producción. Tuvimos problemas en Itapú, Arinesia, tuvimos problemas en la región de Alto Paraná, Canindeyú y San Pedro en febrero. Entonces hay varios factores del clima que influenciaron para que tengamos una pequeña merma. Y esto principalmente repercute en los rendimientos. Y sí, tuvimos problemas de rendimiento en el sur con la soja sembrada a inicio de septiembre, que los productores tuvieron una cosecha de 1.200 kilos por hectárea. Y también con mala calidad de los granos por la inclemencia de mucha lluvia en enero cuando estaban cosechando. Y la región de pasando Santa Rita, yendo al norte de Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, tuvimos exceso de lluvia en enero y la falta de lluvia en febrero, donde la soja, acostumbrada con mucha lluvia, más en la tierra de arcilla, donde se instaló el hongo en la raíz, y tuvimos el fenómeno llamado muerte súbita, donde la planta al final, el llenado de granos, tuvieron estrés y vinieron a morir la planta en 8 días de verde a cosecha. Entonces ahí afectó el rinde final. Y está mencionando, don Eno, usted el factor climático muy importante en la producción agrícola, pero tanto el año pasado como este año continuamos con algunos factores relacionados al aspecto social, al aspecto político y al aspecto sanitario. ¿Esto también afecta el trabajo en el campo, don Eno, o no en términos generales? Bueno, como siempre se dijo y se sigue diciendo, el campo no paró y no para. Entonces sí tuvimos problemas para la labor normal de los productores con el tema de varios decretos. Algunos de ellos no contemplaba en el escrito que la producción, los trabajadores del campo podían seguir trabajando. Ahí tuvimos mucho trabajo, muchos problemas con la policía, que ellos decían no está escrito, no está escrito, no se puede hacer. Entonces ellos empezaron a crear problemas y muchos casos, pequeño número de policías se aprovecharon del momento difícil para sacar plata de los productores. Entonces yo como presidente de la APS tuve mucho trabajo para con los policías, para que los productores pudieran hacer sus labores normales. Y también en relación a la ayuda social que nosotros desde APS hicimos con los agentes de la ciudad. Cuando digo la ciudad, más hablando de Ciudad del Este, donde con el cierre de la frontera, mucha gente quedó sin poder trabajar y tenían su familia, necesitaban para su comida. Ahí la APS hizo una campaña de donación de trigo en grano de los productores y se hizo una parcería con 2 molinos, uno en Nueva Esperanza y otro en Santarí, para hacer harina. Entonces nosotros hicimos la distribución de harina, fideo, aceite de soja y soja en grano para solventar la gente su hambre en las ollas populares. Entonces hicimos un trabajo por varios meses para
dar comida a la gente. Y las condiciones del mercado, don Eno, ¿qué nos puede comentar en relación a esto? Porque, bueno, se cosecha el grano, parte de eso ya está vendido, otra parte hay que venderla, los precios mejoraron, pero en realidad no se pudo aprovechar en la mayoría de los casos por la venta previa que ya se hizo del grano, ¿no es así? Y sí, hay un procedimiento que se llama venta futuro de los granos. La soja todavía no está ni plantada, a veces ya se hace la venta de la soja. Entonces se inició la venta de la soja en los meses de septiembre, cuando el precio de soja en Chicago empezó a repuntar, entonces hubo venta. Se empezó la venta de la soja a $315 la tonelada y fue subiendo. Entonces, tuvimos una gran mayoría de los productores, me incluyo también, hicimos la venta abajo de los $370 la tonelada, de la estimación de cosecha. Entonces, y cuando llegó la cosecha, tuvimos la sorpresa negativa de que la producción hubo una pequeña merma, en algunos casos llegó a 20%, en algunos casos más, y con el precio de Chicago rondeando al precio productor hasta $460. Es importante dejar claro que el precio de Chicago llegó a 510, 515, pero el precio de Chicago, ahí hay que sacar el costo. Dependiendo de la distancia de la soja de los puertos, el costo llegó a 60, $70 por tonelada, que es el costo de hoy. Entonces, hoy tenemos un precio de Chicago menos costo a los productores alrededor de $450 la tonelada. Y ahora, usted estuvo mencionando situaciones que tienen que ver también con la seguridad, el control policial, algunos problemas recurrentes. Ustedes más de una vez ya han denunciado este hecho, don Eno. ¿Las autoridades escuchan a los productores de soja? ¿Hay diálogo? ¿Cómo está ese aspecto? Porque hay muchos problemas también en el país y las autoridades a veces están enfocadas en otra cosa. Sí, así mismo es. Nosotros ya hicimos muchas denuncias puntuales al ministro del Interior, al viceministro. Hay una buena predisposición de los jefes de seguridad de solucionar los temas, pero se le escapa de ellos sus subordinados, son los policías que están en ruta, que muchos de ellos no siguen la orientación. Tenemos buenos policías que cuando ven una máquina en la ruta, hacen el acompañamiento para llegar a segura al trabajo. Entonces, eso sería el procedimiento correcto. Le parabenizo a esos policías que tienen esa actitud. Pero tenemos otros que a la vez, cuando ven una máquina, ya piensan en sacar algo. Entonces, infelizmente tenemos una cultura del coima instalada en sistemas de seguridad. Desde el momento que ustedes empiezan a trabajar, don Eno, a sembrar, allá por el mes de septiembre, ¿ya están analizando la posibilidad de los rendimientos que van a tener? ¿Eso también los lleva a endeudarse para la siembra? Con esta zafra, ¿se van a poder cubrir los gastos? ¿Va a haber rédito para el productor? ¿Cómo se puede evaluar eso a esta altura? Yo creo que sí, aún la mayoría no ha aprovechado el precio alto de Chicago, pero el precio fue mejor que el año pasado. Entonces, creo que los productores, la cadena de la producción, el campo, en mes de febrero, inicio de febrero, tenía una deuda con la banca privada y con la banca estatal alrededor de $3.250 millones. Entonces, esta es una deuda de inversiones y de costos de producción. Y esta deuda seguramente los productores van a estar pudiendo cubrir este año. Entonces, con la diferencia del año pasado, que tuvimos una excelente producción, pero Chicago estuvo a los $290 precio productor. Entonces, creo que el campo sí va a poder cubrir con sus compromisos, con sus deudas. Es importante dejar algo bien en claro, que esta plata, esta venta de granos, con ese precio, hoy a los $470 precio productor, esta plata va a ingresar al país, va a entrar en la cadena de la producción, no va a quedar en los bolsillos de los productores.
porque es importante siempre dejar en claro que detrás de una hectárea de soja hay una gran cantidad de gente que gana plata con esto y legalmente gana, que es el productor primario, es el acopiador, es el camionero, es el que vende insumos, es el que vende vehículos. Entonces creo que la cadena de la producción hace mover la economía del país. Don Eno, cada vez hay más productores, pequeños productores que se suman a la producción de soja. ¿Ustedes trabajan de cerca con ellos también en la APS? ¿Cómo apoyan esa tarea, tomando en cuenta que hay otros gremios que también hacen ese trabajo? Y es importante poder diversificar los rubros de cultivo, sobre todo en pequeñas fincas, don Eno. Así mismo es. Creo que desde APS sí hacemos un trabajo con pequeños productores buscando orientarles, capacitarles. Tenemos en Setapar, en Iguazú, el curso dual, donde los hijos de los productores están ahí estudiando. Ellos se quedan en sistema de internato por 15 días en la escuela a estudiar y 15 días en la finca de sus padres. Entonces es un trabajo que estamos haciendo y también, como vos decís, hay varios gremios y cooperativas que están apoyando a los pequeños productores, porque infelizmente tenemos una ausencia de Estado en apoyar a los pequeños productores. Entonces la iniciativa privada, la agricultura empresarial está haciendo su parte de apoyar a los pequeños productores. Resumiendo lo que es esta Zafra 2021, ¿para ustedes es positiva, es muy buena, es regular? Yo creo que es buena y todavía no tenemos los números finales. Creo que al fin de abril vamos a estar teniendo los números finales de la producción del país. Pero es cierto que vamos a tener menos producción que el año pasado. Estaríamos hablando de 8.500.000 a 9 millones de toneladas. Son números todavía a ser confirmados, pero no vamos a llegar a los 10,5 millones del año pasado. Muchísimas gracias por su tiempo, don Eno. Gracias a ustedes. Eno Michels con nosotros, presidente de la APS en los especiales de ProNoticias. En un año complicado por la pandemia del COVID-19, los economistas y analistas aseguran que la producción agrícola y ganadera sostendrá el dinamismo de la economía nacional para evitar una brusca caída. En ese contexto, ¿cómo resultó la cosecha de soja y arroz? ¿Hubo buena producción teniendo en cuenta la sequía que demoró la siembra? ¿Los precios internacionales ayudan a recuperar la inversión? Especiales de ProNoticias.